Cuestiones de última hora, esas declaraciones directamente desde el gobierno chino, y vamos ahora al mercado de nuevo a ver cuáles son las oportunidades de inversión ahora que ya se han despejado algunas incertidumbres como la del default en Estados Unidos. Tenemos aquí con nosotros a Rocío Poquet Nieto, que es Sales Manager en Aegon Asset Management. Rocío, muy buenas. Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Plato de Negocios Televisión. Y claro, les decía también a los espectadores para introducir la entrevista, se despejan algunas incertidumbres como el default. ¿Es momento entonces de entrar ahora mismo en el mercado? Bueno, se despeja la incógnita del default. Nosotros desde Aegon Asset Management siempre pensamos que se iba a firmar sobre la bocina que se dice y nunca llegó a estar sobre la mesa el hecho de que Estados Unidos, como al final potencia mundial a nivel económica, hiciese un default técnico en ese sentido, con lo cual estábamos un poco más positivos. En cualquiera de los casos, lo que sí que estamos viendo es que este año es un año de incertidumbre y de volatilidad y que al final las bolsas y mercados lo que están es descontando situaciones de riesgo que pueden acontecer y por lo tanto ofrecen en un término u otro oportunidades de inversión dependiendo del tipo de activo y del momento de mercado. Teniendo en cuenta que ahora que ya se ha suspendido ese techo de deuda, tenemos por ejemplo a Estados Unidos que tiene que emitir toda la deuda que no ha emitido en los últimos 6 meses cuando se alcanzó ese techo de deuda, ¿qué es lo que podemos esperar o dónde quizá estarían las oportunidades? ¿En la renta fija, en la renta variable o puede que la renta variable sufra un poco más ante esa inundación de papel que va a haber en Estados Unidos? Bueno, al final Estados Unidos va a emitir deuda y eso lo que va a suponer es que, teniendo en cuenta que no deja de ser siempre un activo refugio, va a haber compradores para ese papel. Al final lo que sí que estamos viendo es que es un año en el que los flujos se han parado un poco más debido a la incertidumbre de tipos de interés y también a incertidumbres geopolíticas. El año pasado veíamos el conflicto entre Rusia y Ucrania, ahora estábamos ante la noticia, ¿no?, de Estados Unidos y China, con lo cual al final hay muchísima volatilidad en el mercado y lo que estamos viendo es que el inversor ya no toma decisiones muy rápidas de inversión, sino que analiza muchísimo hacia dónde va a mover su dinero. Y frente a la incertidumbre siempre buscas ese activo refugio. Y el activo refugio principal en los mercados financieros, aparte del oro, no deja de ser el bono americano, ¿no? Con lo cual, a ver cómo acontece eso, porque además no debemos olvidarnos también que China es uno de los principales tenedores de deuda de Estados Unidos, con lo cual vamos a ver cómo puede ir evolucionando eso. Bueno, y si miramos a la renta variable, por último quería preguntarte cuáles son los sectores que tenéis vosotros en el foco, porque ahora se habla mucho de inteligencia artificial, se habla mucho de Nvidia, pero no sé si quizá ya no es momento de entrar en este tipo de sectores o todavía lo es. Bueno, al final hay que pensar que la inteligencia artificial es una tendencia que se va desarrollando sobre todo dentro de las empresas tecnológicas y tampoco hay que perder el foco que las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, por ejemplo, representan el 90% de la rentabilidad del Standard & Poor's 500 este año, con lo cual no hay que dejarlo de lado y es una tendencia que ha venido para quedarse. Por lo tanto, es buen momento de invertir en ello a ver hacia dónde va. Es una tendencia disruptiva en este entorno de mercado y por lo tanto son empresas en las que se ha demostrado a lo largo de este año son las que están llevando el crecimiento de los índices de renta variable. No obstante, siempre la renta variable este año se ha visto un poco más afectada por esa volatilidad de mercado y por cómo se van descontando unos resultados empresariales negativos que, si bien no han sido tan negativos como se esperaba, sí que van poco a poco las empresas interiorizando esa subida de los costes y trasladándosela a los consumidores, ¿no? Con lo cual al final tenemos que ver hasta qué punto se van a ver afectadas y hasta qué punto los resultados pueden llegar a ser negativos, teniendo en cuenta que ya no se financian al 0%, sino que hay un alto coste de financiación. ¿Algunas otras oportunidades de inversión que estáis viendo ahora mismo vosotros en el mercado? Hemos hablado de renta fija, renta variable, ¿algún otro activo que también estáis mirando? Nosotros estamos muy positivos este año en renta fija a corto plazo y sobre todo dentro de una calidad crediticia de investment grade, de calidad crediticia alta, teniendo en cuenta al final esa volatilidad de mercado que estábamos comentando y de las posibles futuras subidas que puedan haber, sobre todo en el entorno de Europa más que de Estados Unidos, donde consideramos que puede haber una pausa a la espera de ver los datos de la inflación que puedan acontecer en las próximas semanas. Pero lo que sí que estamos viendo es que dentro de la renta fija se abre un amplio segmento de oportunidades, teniendo en cuenta esos tipos de interés ahora positivos cuando la renta fija no estaba rentando tanto en el pasado y centrándonos sobre todo en estrategias de bonos flotantes para recoger esa volatilidad y que nos expongan a riesgos diferentes que no son ni el riesgo corporativo ni el gubernamental, y la nuestra es riesgo un poco más de consumo, como podrían ser los ABS europeos siempre.
Pues Rocío Poquet-Nieto, Sales Manager en Aegon Asset Management. Muchísimas gracias por estar aquí en Negocios Televisión. Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes. Buenas tardes a ti también.